unidos en armonía, siempre debemos estar en el vínculo perfecto que es el amor. El mandato que dejó fue que nos amáramos como Él nos amó, con el entrañable amor, unidos. Bueno, buenas noches para todos los bendecidos. Damos gracias al Señor porque nos permite otro día más compartirnos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y gracias a todos aquellos que están conectados y los que se van a conectar también. Bendecimos sus vidas y vamos a dar gracias al Señor para que esto Dios lo vaya dando, ¿verdad?, de una manera muy especial, y declaramos los sentidos ejercitados de cada bendecido. Vamos a darle gracias a nuestro Padre porque sin Él no podemos hacer nada. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Mi Dios, aquí estamos. Tú sabes que no podemos, sin ti no podemos hacer nada. Tú sabes. Te bendecimos y te damos gracias, Padre. Declaramos, Padre, nuestros sentidos, Padre Santo, espirituales ejercitados, Padre Santo. Gracias te damos a ti, mi Dios. Y con denuedo, Padre Santo, se pueda hablar tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, por cada persona, Padre, que el día de hoy se va a conectar, y los que están ya conectados. Te bendecimos, mi Dios. Declaramos, Padre, esta palabra que es de bendición para cada persona, Padre Santo, que hoy va a escuchar. Padre, muchas gracias. Bendito Dios. Bueno, mis hermanos, bendecidos todos, y damos gracias al Señor por este nuevo día, y estamos felices, pues, eso es lo bueno. ¿Y qué es lo que dicen los hermanos? Sería bueno, ¿verdad?, de que los hermanos expresaran. Así es. Sí. No, estamos felices porque estamos en esta fiesta. Hace poco fue lo de los jóvenes, tuvo una bendición grande, esto fue algo tremendo, glorioso. Vamos a empezar otra fiesta, ¿no?, maravillosa que vamos todos a compartir en esta noche. Así es. Saludos para todos los que están conectando, y espero que este día pues salgamos edificados todos con este tema que traemos en esta noche. Saludos, dice Denis Cruz Salinas. Bendecidos. Saludos. No, pues estamos aquí en el nombre del Señor, ya listos para compartir un poco de la palabra, y bueno, el Espíritu de Dios es el que va alumbrando, y los sentidos se van ejercitando a medida que vamos entrando, así que bienvenidos para los que ya están conectados, y también pues esperamos que disfruten así como nosotros de este tema. Bueno, buenas noches, agradecidos con el Señor por una nueva oportunidad, una nueva victoria de poder estar aquí reunidos para edificarnos y edificar a otros, ¿verdad? Siempre confiando que es el Señor que nos da la palabra, la revelación de sus misterios, y deseando pues que todo salga bien, ¿verdad? Y en el nombre del Señor ahí lo creemos, y un saludo especial a todos los hermanos que se puedan conectar, y cualquier aporte pues es bienvenido aquí, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a lo bueno, ¿verdad?, a lo maravilloso de la palabra, y con el tema la Santa Cena o la Cena del Señor, que es un tema muy maravilloso, y el Señor va a irlo desarrollando de una manera muy grande el día de hoy. Entonces vamos a ver a los hermanos, hermano Emilio, nuestro hermano Francisco. Iniciamos, ¿verdad? Sí. Empezamos ya. Sí, empezamos. Recuerden de que esto siempre ha sido ya característica entre nosotros, de que este es un diálogo, ¿verdad? Un diálogo entre todos, donde todos tenemos la oportunidad de opinar, todos tenemos la oportunidad de aportar, que eso es lo importante. Pero creo, hermano, que sería, veo yo como necesario de que empecemos con el texto
que mencionó la vez pasada Julio, porque déjenme decirle como forma de testimonio de que este tema de hablarlo surgió por una inquietud del hermano Julio. Julio, trajiste este... Y eso fue maravilloso porque el día de que él hizo la pregunta, lo hizo como diálogo también, ¿verdad? Lo disfrutamos tanto porque es algo que de repente se hace en las congregaciones de una forma ceremonial, pero no se ha entendido el verdadero significado, ¿verdad? Porque todo lo que hacía el Señor Jesús traía propósitos, ¿verdad? Trae un significado. Entonces, eso es lo que vamos a escudriñar esta hora. Entonces, creo que sería necesario de que fuéramos al Evangelio según Lucas. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para Lucas, capítulo... Ajá, vamos donde el doctor Lucas, ¿sí? Lucas, capítulo 22, verso 7. Lucas 22, 7. Ah, Padre. Gloria a Dios. Y ahí vamos a ir con los aportes, ¿no? Así es. Lo tenemos todo. Así es todo. Lo leemos. Vamos a leer, Sí. creo que podemos leer hasta el verso 20, creo. Bien, damos lectura y dice así. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿De dónde era el cordero? De la Pascua. Ok. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, mire qué bonito, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. ¿Ok? ¿Cómo tiene el control el Señor de todo? Dice, preparad allí. Dice el verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Oiga bien. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Verdad? ¿Cuál es el pan? Esto es mi cuerpo, el cual por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ah, Padre. Sí. Entonces comenzamos ahí en lo que hace mención Lucas, hermano, hablando sobre la institución de la Cena del Señor. Ahora, recordemos un poquito que en el verso 7 dice que llegó el día de los panes sin levadura, ¿verdad? Porque era necesario, dice, sacrificar el cordero de la Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento podemos pensar nosotros o se inicia la tradición de partir el pan o participar de la Pascua? ¿Cuándo fue que empezó eso? ¿De dónde vino? Porque cuando Jesús va a participar con los discípulos, ya era algo que entre el pueblo ya lo participaban, todos ellos lo conocían. Sí. ¿Verdad? Desde antes. Desde antes. Sí. Entonces, si nosotros recordamos un poco, nos damos cuenta de que Jesús va a hacer una práctica que ya estaba
instituida para los judíos, la Pascua. ¿Sí o no? Sí, está. Ahora, mi pregunta es, ¿qué significaba la Pascua para los judíos? ¿Verdad? Porque tenemos que empezar desde el momento, de aquí, del momento que Jesús lo menciona, pero cuando Jesús lo practica es porque ya había un antes, Sí. ¿verdad? Ya era parte, podemos decir así, de la tradición entre los judíos, ¿verdad? Recordemos de como que fiestas. ¿Ah? Eran como fiestas solemnes. ¿Sí? Ahora, el detalle es esto que tenemos que nosotros encontrar. ¿Qué significaba aquello? Sí. recordemos de que cuando en el tiempo de Moisés se hizo esto, fue un mandato del Señor, porque el Señor les dijo a los judíos, les dijo, esta noche ustedes van a ser libres de la esclavitud egipcia. Entonces les dio recomendaciones para que hicieran esa cena que se le llama Pascua. La Pascua es una cena. Y les dijo que tenían que comerse un cordero. Y nosotros sabemos que ese cordero era un símbolo del mismo Jesús. ¿Verdad? Exactamente. Ahora, por eso él dijo, les dio el pan y les dijo, cómanse esto, que este es mi cuerpo. Era aquel mismo cordero de aquel tiempo. Que por muchos, dice, es entregado. Ese también simbolizaba una liberación. ¿De qué? Liberación de pecados. De esclavitud de pecados. Ajá. En aquel tiempo era liberación de la esclavitud de Egipto. Exactamente. Exactamente. Pero ahora venía Jesús en persona, ya no como un símbolo, sino que ya Él directamente viene como cordero a ser sacrificado para liberar de la esclavitud del pecado a quien, a la humanidad. Sí. Entonces por eso es que viene, por eso es necesario mencionar el antes, ¿verdad? Antes, cuando empezó en tiempos de Moisés, para ellos significaba entonces la liberación de la esclavitud. Correcto. Del pueblo, ¿verdad? Correcto. Entonces ellos tenían que hacer esa práctica para mantener en memoria que fueron ellos liberados de aquella esclavitud. Como decía José Francisco, cuando el Señor Jesús ya lo menciona, lo participa, probablemente los discípulos no entendieron realmente cuál era el siguiente paso, porque Jesús viene, hace como el cumplimiento de aquella sombra. ¿Verdad? Aquí ve la sombra y Jesús viene y lo practica aquí, pero ya es el cumplimiento de aquella sombra. Ahora, el detalle es que los discípulos que estaban ahí no entendieron en qué consistía. Y sin embargo, recordemos lo que usted mencionó aquí en Lucas, que Jesús viene y dice, bueno, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, que va a ser sacrificado por ustedes. Pero se lo digo a los discípulos en el momento ahí, que están en la cena. Pero recordemos que antes Jesús mencionó que era necesario que la gente comiera del cuerpo. Y no lo mencionó tanto como cuerpo, sino que lo mencionó el pan. ¿Recuerdan cuando digo yo soy el pan? Yo soy el pan que descendió del cielo. Que descendió del cielo. Emilio, una pregunta. Eso lo dijo Iba, pero los discípulos no entendieron eso. Cuando dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, que por otro es el significado. Ellos solo lo oyeron, pero no entendieron el significado. No entendieron. No lo entendieron. Es que fíjense que cuando alguien, qué bonito es cuando alguien recibe, decirlo así, el entendimiento, ese conocimiento, esa información trae un efecto positivo al creyente. O sea, cuando un creyente recibe una palabra, esa palabra hace un efecto y la mente del creyente se vuelve, viene pensamientos gloriosos a él. O sea, los discípulos cuando ya viene Jesús arrestado, se olvidaron de lo que les dijo Jesús anteriormente, que era necesario, que tenía que ser sacrificado. ¿Quién de ellos pensó? Y digo, bueno, esto fue lo que el Señor Jesús mencionó en aquella cena.
es necesario que se dé el cumplimiento Sí. de que ese cordero tenía que ser sacrificado. Jesús dijo que participaban ahí en el momento de esta fiesta, Ujú. ¿verdad? Y que tenía que sacrificarse el cordero. Pero los discípulos no sabían de que llegó el tiempo de que el cordero era él. Y Juan lo mencionó. Juan dijo, he aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo. que quita el pecado. Pregunta, Emilio, ¿los discípulos no tenían discernimiento? No tenían discernimiento. Digo yo, porque si les dijo una palabra así, una palabra complicada al momento de entenderla, entonces ellos no tenían discernimiento para entender esas palabras. No tenían. Es que el asunto es, Julio, de que la gente esperaba al Mesías, pero lo esperaban de una manera como que venía, era un rey que iba a venir con un gran ejército a liberarlos de la esclavitud del imperio romano en el cual se encontraban en ese tiempo. Sí. Pero lo que ellos no entendían era que él los iba a liberar, pero por medio de la muerte de él mismo. E iba a establecer un nuevo pacto por medio de su sangre. Por eso lo menciona ahí, mire, en el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto. O sea, él venía a establecer un nuevo pacto con su sangre. Sí, exactamente. Y de esa manera ellos iban a ser librados. Exactamente. ¿Entiendes? De esa manera. Pero ellos, el pueblo de Israel estaba esperando otra cosa. Otra cosa. Sí. Sí. Siempre en respuesta a lo que pregunta Julio, mencionándole lo que Jesús le dijo en aquel tiempo. Fíjense, mencionado en Juan, en el capítulo 6, el verso 50, dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Ahora vea el 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ajá. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí está. Bien, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, entendían ellos. Lo miraban literalmente. Ajá. Entonces, Tenía mente natural. Lo que no entendían es que él iba a ser sacrificado. Claro. sí, exactamente. Para darle libertad. Ajá. Sí, entonces Claro. dice, Jesús dijo, el 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre Oiga, qué palabra. y bebéis su sangre, Oiga. habla de lo mismo, güey, Sí, no tendréis vida en vosotros. sí. El que come mi carne y bebe mi sangre, Uy. tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. Oiga. Esta es la cena, Julio. Sí. Y mi sangre es verdadera bebida. Qué palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Oiga. Esto es tremendo. Sí. En mí permanece y yo en él. Hasta lo voy a subrayar porque, Sí. oiga, qué tremendo. Y yo en él. Sí, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Oiga bien, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Oiga. Así es. O Oiga. sea, ¿qué O sea, está? ahí está hablando claramente Jesús que no está hablando de comerse el cuerpo de él. Físicamente. No está hablando Ajá. de eso, está hablando de una simbología. Claro. Sí, correcto. De una simbología está hablando él. Sí, Y de eso es lo que estamos tratando ahorita. Ujú. De que la gente entienda de qué se trata Ajá. esta Santa Cena en estos tiempos. en el Claro. Sí. Explicarle a la gente. Sí. Ahora recordemos de que puedo decir yo que en todas las congregaciones se practica la Santa Cena. En todas, ¿sabes yo? No sé si alguna iglesia, alguna denominación no lo hace, desconozco eso.
pero creo que la mayoría lo hace, ¿verdad? Llega Sí. una fecha estipulada y hacen la ceremonia de la Santa Cena. Ahora el detalle es, o sea, recuerdo cuando estuvimos en la iglesia pentecostés, vaya, la iglesia pentecostal, participábamos de la cena. Ahora, pero nosotros realmente conocíamos a fondo el significado de aquello. Nada. Entonces, creo yo que en este tiempo también hay muchos hermanos que están participando de un acto ceremonial sin pensar realmente qué significa aquello. O sea, para los judíos participar de la Pascua les traía un recuerdo y eso producía una alegría en ellos, porque ellos se dan cuenta, sabían Que eran de que libres. exactamente habían sido liberados. O sea, viene Jesús entonces, entrega su cuerpo y su sangre para dar libertad, no de las esclavitudes del faraón. Esto es una libertad, por decía, gloriosa. Porque nosotros venimos a ser libertados ¿de qué? Libertados Pecado. del pecado, De la ley, de la ley, Rudimento. de los rudimentos, ceremonia. bueno, hay más ceremonias. Entonces, en Cristo tenemos nosotros la verdadera libertad. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo comprendimos esto? Cuando participamos de la cena del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, porque Él es el que da el alumbramiento. Y discernimos el cuerpo. Exactamente, exactamente. Y comenzó el Espíritu a mover nuestros sentidos espirituales y ahí se comenzó a discernir. ¿Y qué significa discernir? Hay otro punto también de que la cena hay que hacerla, pero no de la manera que la practican las otras iglesias. ¿Sí? No es de esa manera que se hace la cena del Señor. Porque Él dijo, haced esto en memoria De de mí. Sí, La siempre. cena, eso queda por siempre. Correcto. ¿Sí? Pero hay que saber cómo es que se hace la cena del Señor en estos tiempos. Ahora bien, si nosotros volvemos al libro de Lucas, Vamos al doctor. vamos a Lucas, ahí hay unos puntos que nos pueden ayudar mucho a aclarar cómo es que realmente se practica la cena del Señor en estos tiempos. Ajá. Porque miren lo que dice el versículo 16. Lucas. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Si, no sé si alguien me busca el versículo 18, aquí. El 18 dice, Lucas 22, 18. sí, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Verdad? Ujú. Pero ustedes se acuerdan una frase que decía el Señor, el reino Sí. Ajá. de los cielos se ha acercado, decía él mismo. Sí. Ujú. Pero aquí dice, hasta que el reino de Dios Venga. venga. Ujú. Hasta ahí, hasta que el reino de Dios venga, digo, yo lo volveré Hacer. a comer, Sí, exactamente, volvería a participar. volveré a participar. Sí, exactamente. Entonces, si nosotros bajamos un poquito y vemos el versículo 20, de igual manera dijo, tomó la copa diciendo, esta es el nuevo pacto en mi Sangre. sangre. Ahora, entendamos una cosa nosotros, que el reino de Dios en la tierra estaba en Israel. Ahí está el reino de Dios en Israel. Pero era específicamente para ellos y era una ley basado en mandamientos, Ordenanza. ordenanzas para la carne. Entonces viene Dios y dice, bueno, yo vengo a establecer, vengo a liberar, vengo a establecer un nuevo pacto. Cuando ya estemos en ese nuevo pacto, cuando yo establezca el nuevo pacto, ahí vamos a volver a participar de esta cena. Pero ya con otra nueva ley.
con nuevas leyes, ya no para la carne, sino que para el Espíritu. espíritu. Por La eso ley la del cena espíritu. del Señor ya no se hace como aquel tiempo, ahora se hace de manera diferente. Según la carne. Antes se hacía según la carne, ahora según El el espíritu. espíritu. Esa es la gran diferencia. Sí. Y como la gente no entiende esto todavía, Sí. lo sigue practicando de la manera tradicional, que no es esa la que Dios quiere. Ajá. Ok. Fíjense bien de que hay un texto. Ay, Padre Santo. Encontré un texto que referente a lo que está hablando. Léalo pero- por mientras yo leo, voy a buscar Ok. un texto. Entonces, Ajá. referente siempre va en la línea de José Francisco. Ajá. Fíjense que el apóstol Pablo dijo una palabra tremenda aquí. En Romanos 14, 17 dice, porque el reino, hablando del reino, porque Ajá. él iba a participar nuevamente hasta que estuviera el reino. Pero el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida. Ajá. El reino de Dios no es Comida. comida Ni bebida. ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahí está, el espíritu. Ajá. Entonces, como decía José Francisco, bueno, más adelante Pablo hace mención también que el reino de Dios es poder. Ajá. El reino es poder. Entonces, el detalle es que, bueno, yo podría hacer una pregunta referente a lo que mencionó el texto de José Francisco, porque el Señor Jesús dijo que no volvería a participar de esa cena ¿hasta qué? Hasta que él Que venga. Hasta que Él Hasta que venga. el reino de Dios. No, hasta que el el reino de Dios venga. venga. Entonces, si para el cristianismo el reino de Dios no ha venido, entonces cuando hacen esa ceremonia de la cena, no está presente el Señor. Sí, correcto. No está Ah. presente. Porque Él dijo, yo voy a participar de esta cena Hasta. hasta que el reino Venga. venga. Entonces, si en el cristianismo no aceptan de que el reino de Dios ya está, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra. Así Sí. es. Pero ¿en qué consiste? Pablo aclaró y dijo que consiste no en comida ni bebida, sino que Justicia. en justicia. Cuando el creyente comienza a vivir, hermano Marín, En justicia. en justicia, Paz Paz en paz, y gozo. y gozo. en gozo. ¿Cuándo vino la paz? Jesús dijo, mi paz Os dejo, os dejo, mi paz os doy. os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, si el creyente no está aceptando el reino, está practicando la ceremonia, la Santa Cena, sin estar presentes. O sea, Emilio, el reino de Dios ya había sido establecido en Israel, ¿verdad? Pero directamente con el pueblo de Israel. Pero él viene a establecer el mismo reino, pero a cambiar las reglas, las leyes. Viene a establecer un nuevo pacto, pero ya no solo con Israel, ¿Sí? sino que con judíos Y y gentiles. Claro. Entonces, para eso es necesario un nuevo pacto. Ujú. Y fíjense bien, ya encontré el texto, vamos a leer Lucas 12:32. Este texto también lo teníamos equivocado nosotros, porque acuérdense que cuando habla aquí le está hablando al pueblo Judío. israelita, pueblo judío. Ujú. Léanme Lucas 12:32. ¿Sí? ¿Quién ¿Qué no dice? temáis, manada pequeña, Ahí está, ¿ve? porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahí está. Una parte, manada pequeña, es una parte escogida de Israel Sí. para poder participar de ese nuevo pacto. O sea, gente que iba a entender, Sí, correcto. Sí. que iba a entender Sí. en qué consistía ese nuevo pacto y iban a entrar a ese reino. Por eso dice, a mi padre les ha placido. Manada Pequeño. pequeña. ¿Se acuerdan ustedes que en el tiempo de este profeta Elías, Ujú. aquel estaba triste porque él solo había quedado? No, Ajá, te ajá. equivocás, le dijo. Hay un remanente de 7,000 rodillas de que no han doblado o no doblan sus rodillas. Ante Baal. Ah, Y miren qué precioso esto, ¿ves? Para los que nos están viendo entiendan esto y vamos a buscar otro texto que dice Mateo 8:11. sí.
Mateo 8:11. Gloria al Señor. ¿Quién lo tiene? Y os digo, Oigan esa palabra, ¿ves? y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, Ahí está, ¿ves? y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vaya, ahí está. Sí. Judíos y gentiles. El reino de Dios con nuevas leyes, un nuevo pacto con judíos y gentiles. Pero estas leyes ya no son para la carne, son para el espíritu. Por eso es que la cena del Señor ya no se tiene que hacer de la manera que se hacía antes. Es de otra forma. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Entonces por eso él dijo, yo no voy a volver a comer ni a beber esto hasta que el reino de Dios venga. Y ahí entonces ahí ya es en el espíritu. ¿Y cuándo Claro. vino el reino de bueno, cuándo se estableció el nuevo pacto? Ahora recuerden o recordemos de que esto viene a ser personal. Esto viene personal. ¿Por qué? Porque de repente el reino de Dios, bueno, es establecido, ¿verdad? Pero, óigame bien, unos disfrutan y otros no. A cada quien llega el momento de la venida del Señor cuando comprende. ¿Se acuerdan? Va lo que bueno, estábamos hablando ayer con Darío, lo que mencionó Juan en Apocalipsis, Darío, ¿cuál es el texto? Que decía, yo estoy a la Yo puerta. estoy a la puerta y llamo. Ajá. Uno. Si alguno abre la puerta, Apocalipsis 3. Sí. entraré A él. A él. y él conmigo. No, cenaré con él. Cenaré con él Y y él él conmigo. conmigo. Ajá. Entonces, cuando ya van, bueno, imagine usted, si en el momento que viene el alumbramiento para la persona comienza a participar de la cena, va alcanzando conocimiento o madurez espiritual y sus sentidos van siendo ejercitados y va comprendiendo, y de esa manera él va participando de la cena, sin necesidad de que llegue a la congregación, por ejemplo, y hacerlo de una forma literal, porque la mayor parte de las iglesias lo están haciendo así. O sea, compran el vino y compran el pan y parten. Y es bien tremendo porque como que se escoge a las personas que van a participar de la cena, ¿verdad? Y lo hacen también en una fecha específica que es para diciembre. Ajá, ajá. Pero eso lo llaman Pascua. Por ejemplo, también. ahora, imagínense, una parte participa y la otra no. Y le mencionaba un poquito a hermano Darío de que cuando Jesús participó, estaban los discípulos. Y ahí estaba Judas. ¿Acaso el Señor no sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí. Pedro también Porque Jesús no hace aceptación de personas como el hombre. Sabía de que Judas lo iba a entregar. Y sabía que Pedro lo iba a negar. Si ese ha sido un pastor de este tiempo, le hubiera dicho, ya me di cuenta de que Judas anda tramando algo. Que Judas no lo dejen participar. Ya no El le hermano hablen. Judas, que no. Ni le hablen, hermano Judas. La cena solo va a ser para este hermano que es bien especial. Este hermano que es hermano como aporta. A este hermano. Gente selectiva. Lamentablemente sí. Entonces, la cena ¿para quién es? ¿Ah? Para todos. Para todos. El detalle es, hermano, el detalle es que no todos lo hacen dignamente. Y ahí es donde vamos a tener que ir a Corintios. ¿O va a hacer otra mención usted de otro texto? Bueno, vamos ahí. ¿Ah? No, solo otro texto. Sí. Reafirmando lo que leíamos de Mateo 8:11. 8, Muchos vendrán del oriente y del occidente, Ajá. dice. Okay, ese es Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Vamos allá. 1:13. Ajá. Porque acordémonos de que ya la iglesia de Colosas ya era una iglesia que ahí había judíos también, Sí. pero ahí la mayoría eran gentiles. Sí. Sí, O así sea, es. judíos y gentiles. Sí. Ya era una iglesia de judíos y gentiles en el nuevo No pacto. pacto. Están Correcto. revueltos. Exactamente.
¿Qué dice ahí? Qué tremendo el texto. ¿Qué dice ahí? Qué tremendo el texto. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Ahí está. y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, no es futuro, o sea, dice, nos ha trasladado. Exacto, es algo que ya fue, es que eso fue establecido en la cruz. Cuando Él resucita, ¿Sí? cuando Él dice, consumado es, o sea, ya está cumplida la ley y ahora se establece un nuevo pacto con judíos y gentiles. El reino. Entonces ahí es donde somos trasladados por gracia de Dios, Exactamente. no por nosotros, No. no por nosotros, no por gracia de Dios. Somos Sí. trasladados y ya estamos en el ese reino. Ya estamos en el Entonces estamos en un nuevo pacto. pacto Ujú. que fue establecido por la sangre de Jesús. Sí. Entonces, pero en este nuevo pacto, las cosas ya no se hacen como se hacían Antes, en el viejo. en el viejo pacto. Hay que aclarar bien eso. Sí, porque aquello era sombra, lo del viejo pacto era sombra. Exactamente, era sombra. Hermano Francisco, Ajá. según el texto, ¿verdad?, que usted trajo, dice que Él nos ha librado, dice, De la potestad. de las tinieblas. Oiga esa palabra, Ah, esa exacto. palabra. Exacto. Sí. Esa palabra es tremenda porque ¿Qué cuando significa? habla de tiniebla está hablando de ignorancia, de ignorar, De oscuridad. de oscuridad, de no entender. Sí. Porque si miramos el texto antes de este, ¿qué es lo que dice? Mire lo que dice. Dice, con gozo, dice, dando gracias al Padre, que nos hizo acto para participar de la herencia de los santos en luz. Pero dice, ¿quién nos hizo acto? Mire lo que El dice Padre, Padre. el Padre. Dios mismo. Sí, mire qué tremendo. Pero dice en luz. Es que aquí, Sí. aquí tenemos que entender algo también, Daniel, que sí, esto, sí, eso lo dice claro. esto Ajá. es por obra y gracia de De Dios. Dios. O sea, no porque nosotros seamos bien metidos en la obra, Estudiosos. bien trabajadores en la obra, bien estudiosos, no. Aquí por gracia de Dios, Sí. punto. Sí. Y nos llama con un propósito de sacarnos de las tinieblas. Y tinieblas estamos hablando que es Ignorancia. Ignorancia. Falto de Falta de conocimiento. conocimiento. falto de conocimiento. Sí. Entonces, por esa falta de conocimiento en muchos hermanos, en otras congregaciones, que no es culpa de ellos, pues. No. Está en el reino. Entonces, ellos están practicando algo que a veces ni lo entienden. Correcto. A veces, porque a veces dicen, bueno, vamos a entrar en el texto Sí. de Corintios Sí, y ahí vamos a desglosar eso otro. Quería leerle el mismo texto que mencionó usted en Colosenses, pero en otra versión. Ajá. Como dice en el verso 13, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Sí, O sea, correcto. estábamos ahí, Correcto. ¿Estábamos dónde dice? en el reino de la En- en En oscuridad. un reino de Oscuridad. oscuridad. Sí. Miren qué precioso eso. Sí. Ah, Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahí está. Ah, Mire, padre. mire, ahí es lo que muchos mencionan, el rapto. ¿Sí? no, Oye, Y no com- existe. y la- compró- Eso no existe. dice que, El que- religioso. que compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Qué lindo es porque fíjense que cuando el Señor Jesús viene a participar, bueno, ya hablando términos espirituales, cuando venimos nosotros a participar de la Santa Cena, porque se dice Santa Cena es porque ya no hay inmundicia, es santo. Sí. El que participa de la Santa Cena, hermano, es aquel que se siente limpio, que ya reconoció que el sacrificio de Jesús fue suficiente para tenerlo limpio, para tenerlo sin mancha, como decía el apóstol Pablo, sin arrugas. O sea, somos presentados ante Él como una iglesia pura. Pero, ¿quién hizo eso? Ah, El sacrificio de Jesús. pues, ahora perfecto. Es una obra maravillosa. Entonces, vamos Sí. a Corintios. Vamos a Corintios. Vamos a Corintios. Vamos a Corintios, la primera carta. Ah, Padre. Ah, Padre. Sí, capítulo 11. Leemos. Bueno, sí, está bien. Sí, vamos a leer el 23. Bueno, 23 dijiste, ¿vale? 11, 23.
El 23. No, perdón. Es del Sí, no, el 17. No, leamos el 23 para que después vamos a ver los efectos, Ajá. los efectos negativos. Los santos. 20. Ok. Bueno, ¿cómo dice? ¿Quién lo lee? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ajá. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ay, padre. Qué terrible eso. ¿Ah? O sea, cuando se hace... Pablo entendía, man. Pablo... Emilio, una pregunta, además, Emilio, toda esta información que Pablo adquiere aquí en el verso 23 al 26, Pablo, oiga, ¿de dónde saca esa información? Mire cómo dice al principio. Porque antes Pablo fue después, va, que Jesús murió. Pero era después judío. ascendió. O sea, Sí. pero vamos a una cosa. La cena, Pablo lo tenía bien claro porque era judío. Sí, claro. Pero la del Señor, veamos aquí cómo dice esta versión. Miren cómo dice esta versión. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Ahí está la respuesta. Ahí está, entonces. Entonces, ¿por qué Pablo habló eso? ¿De quién lo recibió? El Señor. Del Señor mismo. O sea, el mismo Señor le dijo: mira, Pablo, esto que hice yo allá, es necesario que también lo enseñes. ¿Y acaso que vos no eras judío? ¿Había judíos? Sí. Personas sabían la ceremonia que se hacía. Pero Jesús le da la especificación al apóstol Pablo y dice que les transmita y que ellos también lo hagan. Pero me gusta porque dice que lo hagan en memoria. En memoria. Ahora, fíjense en algo porque tenemos que entrar en detalle en esto. Hay una parte más adelante, porque surge una pregunta aquí, hermano Francisco, y todo, ¿verdad? La pregunta es, porque hace mención en el verso 27, aquí en mi Biblia, en esta versión que es Reina Valera, dice: tomando la cena indignamente. Entonces aquí hay una situación que tenemos que mencionar nosotros, porque todos somos llamados a participar de la cena. Así como Jesús no hizo acepción de personas, ¿verdad? Estaban todos ahí. Aquí todos somos llamados a participar de la cena. El detalle es que, ¿cómo lo hacemos? O podemos presentarnos o participar de ella dignamente, o participar de ella indignamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que menciona ahí. Lo que le llamamos a los ¿Qué textos. dice? ¿Cómo dice ahí? 27. Léelo, por favor. De manera que cualquiera, ¿eso es más? ¿Sí? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga bien. ¿Sí, adelante? Ajá. Sí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hasta ahí. Ahí está. Según Sí. gobierno de Ah, México, según el nivel gobierno de idóneo del pH en las... Así es. O sea, se fue para Santa en México, y quiere irse a mojar. Oiga bien, hermano, qué tremendo. Estaba leyendo. De manera que cualquiera que comiere este pan, porque ya hablamos anteriormente, José Francisco hizo mención que cuál era el pan. Bueno, de hecho en Juan fue mencionaba. Sí. O sea, ¿quién era el pan? Jesús. El mismo Jesús, o sea, el cuerpo de él, Sí. ¿verdad? Entonces Pablo dice: de esta manera que cualquiera que come de este pan o bebiere de esta copa del Señor. ¿Cuál era la copa del Señor?
La sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Sí. ¿Ok? Indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno. Aquí hay una situación, hermano. ¿Verdad? Dice, pruébese cada uno Así mismo. a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, aquí está el detalle. ¿Saben cuál es el problema? Es no discernir. Cuando se participa de la cena sin discernir, entonces ahí es donde vienen los ¿Qué se está efectos, comiendo? los efectos negativos. Y saben que aquí mismo, en esta parte, más atrás, da un claro ejemplo de que varios hermanos se reunían sin discernir Ujú. y lo hicieron de una manera equivocada. Sí. Miren, como dije anteriormente, en todas estas iglesias, en Corinto, en Colosas, en Tesalónica, habían judíos. Y esas iglesias estaban formadas por judíos y por gentiles. Sí. Ahora, recordemos una cosa, que esta gente, ellos, no sé si algún día dejaron de hacer sus ritos, y ellos fomentaban a las otras personas a hacer lo mismo que ellos hacían. O sea, ellos decían estar en un nuevo pacto, pero haciendo las mismas cosas de antes, como ocurre actualmente. Mucha gente habla del nuevo pacto, y que estamos en el nuevo pacto, que estamos en la gracia, pero están haciendo un montón de ritos que no son de la gracia, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando esta gente hacía la cena del Señor, lo hacían de la manera equivocada. Porque vaya, cuando nosotros, Emilio, todos aquí, nosotros llegamos a una congregación, nosotros decían, bueno, hay que hacer ayuno. Y nosotros decíamos, bueno, si lo hacen aquí, porque bueno. Y nosotros nos metíamos a eso y nos castigábamos. Y no sabíamos nosotros realmente, no, según nosotros, Ajá. como aquellos lo hacían, entonces decíamos nosotros, bueno, Sí, Hay que hacerlo. pero realmente no era agradable a Dios. porque no conocíamos el verdadero. Exactamente. No habíamos discernido. Vamos a hacer la cena, dice, cena del Señor, pero el que no ande bien, decían, no puede tomarla porque le puede venir castigo. No haga fila. Entonces uno ya se ponía ahí con, pucha, andaré bien o andaré mal. Aseminarse. Sí. Porque uno hasta en eso no sabía, pues digo, decía uno, bueno, ¿y cómo sé yo si ando bien o ando mal? Sí. Era bien complicado, ¿me entiendes? Entonces a veces uno por ese miedo, No, Se no, metía. No participaba. y se paraban ahí en la fila un montón de hipócritas ahí, comiéndose la galletita ahí, Sí. y tal vez haciendo las cosas indignamente. Pues. comer. De una forma, forma ceremonial y mira. Exactamente. Entonces, como esta gente, el gentil que estaba en el nuevo pacto no conocía, se dejaba arrastrar por los judíos que sí conocían, porque los judíos eran conocedores Sí. de la ley. Sí. Entonces eran arrastrados. Pero si ustedes se fijan en el versículo, en el 11:34, Ujú. mire lo que dice en la última parte. Nos vamos a leerlo todo, dice. Si alguno tuviere hambre, dice, come en su casa, para que no reunáis para juicio, dice. Las demás cosas, dice, las pondré en orden cuando yo fuere. Sí, Como Pablo no estaba, sí. entonces ahí quienes dirigían eran los judíos. Ujú. Sí. Por esa razón, muchos tomaban la cena, hacían la cena esa de la manera equivocada. ¿Verdad? Que hacían banquetes. Sí, Automáticamente. Sí. Banquetes eran los que hacían. Y unos comían primero. Era un desorden, pues. Después se daba uno. Pero Pablo decía, no, es que no es así. No, es que no entendieron. Cuando yo llegue, yo les voy a enseñar realmente cómo se toma, con qué consiste. ¿En qué consiste? Es que ese es el detalle.
que se desconoce realmente en qué consiste la cena. Consiste. ¿Cuál es su significado? Entonces todo el mundo tomó la cena del Señor de una forma literal, que hay que partir un pan y que hay que beber vino. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros leemos los versículos anteriores, por ejemplo en el verso 17, no sé si ese lo mencionó usted. Solo quiero leer aquí lo que dice indigno. Dice que no es merecedor de la cosa que se expresa, que no se corresponde, no está en consonancia o no guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. ¿Entiendes? O sea, cuando esta gente hacía eso, ellos no estaban en consonancia todavía a la verdad de cómo era realmente hacer la cena ya en el nuevo pacto, porque ya no era de la forma tradicional, había otra forma de hacerlo. ¿Sí? Tremendo. Ok, leo el texto, que tremendo va. Dice el verso 17 siempre del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino Para lo peor. para lo peor. Entonces aquí hay una forma equivocada de tomar la cena. Sí. De tomar la cena. O sea, aquí tremendo. O sea, ¿cuándo es que nosotros tomamos la cena? Porque ese es bonito aclararlo, hermano. ¿Cuándo es que nosotros tomamos la cena? ¿Cuándo? Cuando nos reunimos. O sea, ahorita ¿qué estamos haciendo? Tomando la cena. Sí. Porque ¿qué es cena? Es alimento. Es un alimento. Eso le iba a decir al principio yo de que, pero como no hemos llegado a ese texto, ahora la cena del Señor ya no es un día establecido, es cada vez que la iglesia se reúne, Sí, correcto. es cena, Es siempre. Sí. es siempre, Es siempre. Ya no es un día establecido, ¿no? Sí. Cada día de reunión o cada día de que yo me encuentro con cualquiera de ustedes y comenzamos a platicar de la palabra, estamos Comiendo la cena. estamos cenando. Estamos cenando. Bueno, Eh. fíjense que qué bonito esto, porque se me viene a la mente. Recuerden ustedes en el momento de la tentación, Jesús dijo una palabra, dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Entonces cada vez que nosotros nos reunimos y compartimos la palabra, Bueno, estamos prácticamente ahí está dando la estamos cenando. respuesta a usted. ¿sí? Y fíjense, recuerden cuando Jesús dijo que el que comía su cuerpo, dice que él permanecía en la persona y la persona en él. En otras palabras, el Señor la sustenta. O sea que cada vez que un creyente participa de la cena, pero lo hace con conocimiento, con discernimiento, hermano, está recibiendo sustento. Sí, Por eso es que nosotros dependemos del Señor, dependemos de su alimento, claro. de su palabra. Entonces la cena en nosotros es continua, no es una fecha. El sistema religioso lo hace una fecha y lo hace de una manera equivocada. Sí, es que, mire, viendo todo esto, desde que estábamos leyendo en Lucas, que dice que el Señor ya todo estaba preparado, Sí. ¿verdad? Hasta donde iba a hacer la cena. Y qué cosa que coincidió con el día de la Pascua, donde se comía ese pan y se bebía vino, ¿Sí? ¿verdad? Entonces esa fue una simbología del Señor para anunciar la muerte, que por eso dice que Él partió el pan, ¿Sí? porque estaban anunciando la muerte de Él, Sí, correcto. ¿verdad? Y la copa, por eso hace una breve espera, que dice que después de que comió, tomó la copa, que es la resurrección del Señor en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces por eso es que el mundo, bueno, yo digo todo, porque creo que todos pasamos por eso, yo pasé por eso. Nos hemos quedado con el pedacito de pan y el poquito de vino, porque coincidieron la entrega del Señor para la muerte de Él con el día de la Pascua, ¿verdad? Donde se comía el pan y el vino. Sí, es que en el Señor, hermano, recordemos que todo es perfecto. Sí. O sea, el Señor no se movía, el Señor Jesús no se movía ni antes ni después, o sea, el momento preciso, porque Él tiene control de todas las cosas. Sabía muy bien. Quiero resaltar un detallito precioso aquí. Fíjese bien lo que pasa
cuando se come, no se come adecuadamente. Está en el versículo 29, 11:29. Ajá. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, Cuerpo. sin entender lo que está haciendo, el Señor juicio come y bebe, dice, para sí, cuando lo hace de la manera equivocada. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué es lo que causa una mala alimentación? Estamos hablando de una alimentación espiritual. Desnutrición. Sí, cada enfermedad. Dando a entender aquí de que no está hablando de una cena literal. Eso no es literal, señores. La cena del Señor ahora es espiritual. De siempre. De siempre que se reúne para compartir la palabra. Esa es la que nutre al hombre interior, al hombre espiritual. Pero cuando se deja de nutrir a ese hombre, ¿qué sucede? 29. Enferma. Se enferma, se debilita se duerme. Y termina Viene a morir. y termina casi dormido dormido está Muerte. Sí, sí. está fuera de base. Sí. De la enfermedad, que es lo que le viene. Después de la Pero- enfermedad, si no- Fíjense que, referente siempre a eso, va en la misma línea que menciona José Francisco, si leemos el verso 18, siempre el 11 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Sí. O sea, que cuando comienza la persona o el creyente o el hermano o el cristiano se reúne sin discernir, entonces empieza la crítica, la murmuración contra el hermano. Esto, hermano, en ellos ya hay una enfermedad. Esta persona está enferma ya. Sí. Y esta persona comienza a mostrar debilidad. Porque estamos hablando que esto son cosas espirituales. Sí. Entonces, cuando alguien se reúne indignamente, está practicando esto. Empieza en la misma reunión. Y fíjese, Emilio, que aquí está hablando de una comida literal. Sí. Sí, vamos a leer nuevamente el versículo del 17 para acá. Dice, pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Correcto. Cuando pues os reunís vosotros, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta, y está hablando de una comida Sí. literal. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. De tanto. ¿Ah? O sea que le Sí. ponían bien a maceta. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis o bebáis? O bueno, que Si tienen sea, hambre, ¿no? coman en su casa. Exactamente. Ajá, o bueno, que sea la Pero no vayan a hacer cosas indebidas. Es verdad. Sí. No, pues, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabaré. O sea, es un desorden. Sí. Es que fíjense que ellos participan de un acto literal, pero el apóstol Pablo trataba de que ellos comprendieran realmente el fondo espiritual. Entonces, como ellos no desconocían el fondo espiritual, ellos lo hacían literalmente, obviamente, comían bastante, obedecían bastante, se emborrachaban, ¿sí me entienden? Por no conocer en sí el significado del espiritual. Miren en esta versión, José Francisco, siempre ese mismo texto,
usted mencionó el verso 17, ¿no? 17 al Ok. 22. Miren, esta versión dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigan bien, hacen más daño. O sea, si van a participar de la cena del Señor no es para hacerse daño. ¿Me entiendes? O sea, si nos reunimos no es para hacernos daño. Eso es lo que pasa en las congregaciones. Se reúnen para hacer daño cuando critican al hermano, cuando empiezan a difamarlo, están haciendo daño. ¿A quién están haciendo daño? Al mismo cuerpo del Señor. Porque ¿quién es el cuerpo del Señor en este tiempo? La iglesia, hermano. No son las cuatro paredes, es la iglesia, somos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces dice el 18, primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto lo creo. Sí. ¿Qué dice? Por supuesto que tienen que hacer divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Quiénes dicen? La aprobación de Dios. Bueno, entonces si hay una división, ¿quién la hace? Aquellos la hacen. Pero el Señor sabe quiénes son los reconocidos por Él. Exactamente, entonces los que son reconocidos por Él, hermano, son los que hacen las prácticas correctamente. Son los que hacen las prácticas correctamente. El 20 dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. ¿Está bien? Esta es la forma incorrecta cuando no se está pensando en el significado. Está claro, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida. Su propia comida. O sea que cada quien lleva su comida. ¿Sí? Y aquel no llevó y se pone a comer enfrente de él y aquel tal vez no tiene para llevar el pollo. Ni el huevito cocido. Pero aquel se entonces enfrente de aquel. ¿Sí? Le está haciendo, está dañando y no le da nada, no comparte. Y no dice, le da la lista. y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras, dice, quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo de decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por eso. El 23 dice, ya lo habíamos leído, pues yo le transmito lo que recibí del Señor. Fíjense, hermano, que esto es exactamente lo que menciona en Isaías sobre el verdadero ayuno. Y dice que hay que compartir el pan con el ambiente. Estos no compartían el pan, pero supuestamente se presentaban a la cena. Y no era la cena. Esa es una forma equivocada de hacer la cena. Bueno, ahora lo hacen con galletita y vino. Hermanos dicen, como es pecado del vino, dice, vamos a hacerlo con coca. Con uva. Parece que una vez alguien hizo eso. No, lo vamos a hacer con coca, porque el vino, dice, no es bueno. Puede abrir la gasa. Bajito de galletas saladitas. Pero no se trata de eso. Bueno, el detalle es, hermano, si nosotros lo vemos ahorita desde el punto de vista espiritual, muchos se reúnen, pero lo que traen es su propia comida, pero no la comida del Señor. Ahí así lo hacía. Sí, de una forma literal, pero trayéndolo a lo espiritual, imagínense, porque cada vez que nosotros nos reunimos, o cada vez que la iglesia se reúne, ellos no se dan cuenta que se reúnen ¿para qué? Para participar de la cena del Señor. Es la cena. ¿Ah? Que es la verdadera cena. Que es la verdadera cena del Señor. Cada vez que se congregan es para participar de la cena del Señor. Pero en medio de la reunión surgen las críticas, surgen el menosprecio al hermano. No hay humildad. ¿Verdad? No hay humildad. ¿A qué quiere resaltar? Porque él dice, yo soy el que sé. O sea, no es la cena del Señor esa. No es la cena del Señor. O sea, la cena del Señor es que compartas tu pan con el hambriento. Y es lo que menciona también Isaías, que es el verdadero ayuno. Sí. Compartir el pan con el hambriento. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos,
compartimos, Darío viene y expresa una palabra, yo le hago una palabra a él, ¿qué hace? Entonces todos comemos de aquello. Sí, ¿Sí o no? compartimos Pues, todo. mi mamá, aquí venimos a qué? Como en la cena. A compartir y a comer de la Entonces, cena. no sé si ya llegamos al punto culminante. Bueno, yo tengo una pregunta aquí. A ver. ¿De qué se trata participar de esta cena? Porque ya sabemos que la cena es cada vez que nosotros reunimos. Bienvenido, Omar, que viene a participar de la, Así de la- es. de la Esa cena. cena. Entonces, no, pero ya estaba comiendo. Sí. Sí, Ya, estaba comiendo porque estaba Por ahí- conectado, ahí estaba ahí viendo. ¿no? le queda Ya el plan. está ¿Ah? por pestro. Sí. Entonces, hermano, cada vez, ya sabemos nosotros que cada vez que nos reunimos venimos a compartir de la cena del Sí. Señor, ¿verdad? Ahora, te da el punto de qué se trata participar, Bueno, ¿verdad? entonces, ¿De qué se trata participar? como la cena del Señor consiste en su cuerpo y en su sangre, eso es lo que vamos a comer. Sí. Pero ¿qué simboliza ahora el cuerpo de Jesús? ¿Y qué simboliza la sangre? Sí, recuerden que Ahora no es un pedacito de galleta, ¿no? sí, recuerden que el cuerpo del Señor ahora somos nosotros. Sí, Por eso es que el apóstol Pablo hace mención de que no tiene que haber esa altivez de menospreciar al hermano, sino que dice el apóstol Pablo, tenemos que asociarnos, dice, Con los con los humildes. humildes. Sí, hermano. Y los apóstoles nos enseñaban, era una enseñanza tremenda, ¿verdad? En los hechos, cuando dicen que ellos eran de un solo corazón, dice que Qué bonito eso. ¿verdad? Eran de un solo corazón, dice que ellos compartían el pan en sus casas, Sí. en las casas. Ujú. Oiga, ¿y de qué manera lo hacen? Sería bueno que lo leamos el texto, ¿sí? Sí, está bien. Lo Perfecto. leamos en Hechos. Hechos 12:42. 12:42. 2:42, perdón. 2:42. ¿Lo tiene, va? Sí. Léalo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga. ¿Cómo era, dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Ajá. en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga, y eso ya al final, ¿verdad? De lo que dice el texto, ¿va? De la pasaje, que dice que ellos se reunían, ¿verdad? Y eran de un solo corazón. Ese es bonito. Sí, de un solo corazón, un solo sentimiento, y no había pleito ahí, se iban a compartir, porque ellos lo que hacían, ¿saben qué es lo que hacían en los apóstoles? Se iban, ellos no tenían un lugar específico, ¿verdad? De reunión, casa de oración, vamos a decir. No tenían. Ellos lo hacían en sus hogares, pues, si les tocaba hoy, como lo hacemos nosotros. Si nos toca hoy al del hermano Saúl, lo hacemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer allá? A compartir la cena del Señor. Sí. Vamos al del hermano Julio a compartir la cena del Señor. El jueves estuvimos al del hermano Omar a compartir la cena del Señor. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Con humildad. Con alegría, con humildad, lo hacemos de una manera especial. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos agradando al Señor. Sí. Y eso verdaderamente es la cena del Señor. O sea, eso es participar. Sí, compartir. Sí. Ahora, fíjense, Sí. fíjense en algo que dice en Gálatas 6.1. Porque de qué se trata participar, se trata de esto. Gálatas 6.1. 6.1. Lo tenemos, ¿no? Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cómo dice? Vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que pasa aquí? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense que en la cena del Señor, hermano, no hay señalamiento. No hay señalamiento. Hay que considerar. Sí, sí. Porque No hay es como cualquiera comete un error, uno puede cometerlo. Exactamente. Entonces, no tenemos por qué juzgar. Exactamente. Entonces, en esta versión dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarle a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Cómo se debe hacer? Con ternura y humildad. No, aquel restaurador no lo hace con
ni conoce la ternura, ni tampoco hay humildad. Aquel que decía que era restaurador. O sea, el que va a restaurar tiene que hacerlo ¿con qué? Con ternura. Con ternura. Por eso es importante la humildad. Bueno, mire, qué bonito, ¿verdad? Es llegar a un lugar y haya todas esas cosas, ¿verdad? Llega uno y lo invitan a una cena, ¿verdad? Y miramos aquella manifestación tan linda, ¿verdad? Y aquella cena como le cae a uno, le cae de una manera especial. Pero llegar a un lugar donde hay disensiones, hay pleitos, hermano, y le pongan una cena, ¿cómo se va a sentir usted? Hablándolo. ¿Cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir usted en paz? Por eso decía ayer la profecía, ¿verdad? Es mejor un bocado seco. Sí, ¿verdad? es cierto, es cierto. Es mejor un bocado seco. Sí, en paz, que buey gordo. Que sopa, dice, de buey gordo. Oiga. Es tremendo. Y Emilio, búsqueme aquel texto de Juan nuevamente. ¿Es el que leyó usted? El Juan. Sí, Vamos Juan. ahí. Ok. Aquí vamos a ver realmente en qué consiste el cuerpo, qué comernos el cuerpo. Ahora, cuando nosotros nos reunimos, ¿nos comemos a Jesús? Sí, claro. ¿Y cómo ¿Por qué? lo comemos? Bueno, porque... ¿Por medio de una galletita? No. ¿Cómo lo comemos? Padre, Sí, La palabra. exactamente, Sí, con la pero, fuerza de la palabra. otro detallito más profundo. ¿Cómo lo comemos? discerniéndolo. Ah, Sí, exactamente. ya vamos dando. ¿Cómo lo discernimos? Pensando. ¿Pensando en qué? En él. Bien. Sí, por eso es que acá aparte Lo decía, ¿verdad? degustamos, lo Hay que hacer buscamos, en lo memoria. Sí. gustamos, lo sentimos rico, pues. Sentimos, o sea, Bueno, tenemos a Jesús aquí, ¿va? profundizamos en lo que él era. Correctamente. Se lo ganó. Sí, un aplauso ahí, un ¿Cómo lo comemos? Por eso se llama discernir, dice, Darío. Jesús dice, era Sí. Humilde. Comemos. Lea usted nuevamente para que nos vayamos dando cuenta Juan, cómo ¿qué? que nos comemos a Jesús nosotros ahora. Juan, Lea lo que lee usted. El verso Juan es capítulo 6, Está precioso. 50. Bueno. Juan 6:50. Sí, Diga. bueno. Dice el 50. Este es el pan que desciende del cielo. Jesús. Ajá. Ajá. Para que el que de él come no muera. Oiga. No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ya, nosotros ya pasó esto. Estamos en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. O sea, ¿cuál es la verdadera comida? Su carne, que es la palabra. Bueno. Y mi sangre es verdadera bebida. No es aquel vino literal. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué bonito. Ahí está. Bueno, dice, como me envió el Padre viviente y yo, vamos a ver, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué tremendo. Cuando nosotros nos comemos a Jesús, decimos nosotros, lo discernimos. ¿Cómo era Jesús? Dijo mismo Jesús dijo, aprendan de mí, dijo, que soy dice, manso y bueno, entonces, ¿cómo era el Señor? Dice que era manso Y agarra boca. Exactamente, sí, exactamente. Entonces te está llenando de qué? De humildad. El que come este pan, dice, permanece en mí y yo Correcto. en él. Y tiene vida eterna. Entonces,
Nos comemos a Jesús en mansedumbre. Sí. Nos comemos a Jesús en Humildad. humildad. Nos comemos a Jesús en Templanza. paciencia, templanza, Amor, amor. Amor. fe, pureza, Sí, mansedumbre. ¿Y este otro? Exactamente. De esa forma nos estamos comiendo el cuerpo. Así es. ¿Y la sangre? La sangre es el nuevo pacto. Así es. Nos estamos comiendo los misterios, Espiritual. Ajá. las nuevas, La revelación. las nuevas leyes en el nuevo pacto, los La- misterios la del riqueza. nuevo, Pacto. la La riqueza riqueza del del nuevo pacto. pacto. Bendito Dios. Me hizo capaz el Señor por eso. Aquí ¿no? hay- Yo, hay una- pero miremos este, ¿verdad? Que hay que comérselo todo. ¿va? Sí. Mira. No, pero fíjese, fíjese que dice en la antigüedad que si una familia era muy pequeña, Que compartir. tenía que Tiene que comérselo todo. Sí, no, Si era muy que el grande. cordero, dice, era muy grande, que compartiera con el que no No tenía. tenía, llamarlo. Y si algo le sobraba, tenía que quemarlo al fuego. O sea, la consigna era que no tenía que quedar nada. Sí, es cierto. ¿De gracia recibiste? Ahí Da de está. gracia. Exactamente, exactamente. Ahí está. Ah. De gracia Exactamente. En eso consiste la cena del Señor. Ah, Padre. Hay un detallito aquí, hermano, en ese verso cuando el Señor Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y aquí hay un detalle. Bueno, y el que no está comiendo la carne de él, No permanece. No permanece. no está el Señor ahí. No hay manifestación. Ajá. No hay No hay manifestación. manifestación de esas características de Jesús. No hay. No hay ¿Por qué? manifestación. Porque se traslada de... Es que está indigna la cena. Sí, exactamente. No pasó por donde tenía que ¿Ah? pasar primero. Está debilitado. Oiga, no se comió lo que tenía que comerse primero. ¿Verdad? Y él se saltó. Se fue a comer la cabeza. Y dejó de comer Se adelantó. paña, dejó de Ah. comer. De primero, después de comer. Es que el detalle, hermano, allá como decía en Corintios, a que ellos llevaban su propia comida, ¿verdad? Y se la comían rápido, pero sin pensar realmente el significado y sin tener presente que tenían que compartir, porque lo del Señor era, que le enseñaba a la iglesia, era que todos fueran de un solo corazón, ¿verdad? Y que por eso es que dice que la iglesia primitiva no había ni necesidad, porque Sí. nadie tenía su, en sí. Decir O sea, que todos era suyo. compartían, pues. No decía, esto es mío. Usted es mío. Y no, y era que todas las cosas que las tenían en común. Y dice que no había necesidades entre ellos. Fíjese que Emilio, aquí hay un texto en Juan también que está precioso, que está en 6:25 al 27, dice. Juan 6:25 al 27. Estamos cerca, ¿no? Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, la Pan persona literal. sin conocimiento lo que piensa oler en comida literal. Literal, sí. Sí, es cierto. Cuando las religiones van a hacer Santa Cena o la Cena del Señor, ellos lo primero que piensan, ¿y de cuál galleta traigo? ¿De cuál vino compro? Empezando literal. Y dice, le dije Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea que el que se come a Jesús tiene vida. Y ya vimos la forma de comernos a él. Sí, correcto. Exactamente. Entonces mencionábamos, hermanos, que de eso se trata participar, que se trata participar en restaurar, ¿verdad? También se trata, hermanos,
En el verso 2 dice, siempre en Gálatas 6 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir. Ahora, qué bonito es cuando nosotros tenemos eso presente. Y fíjense que bendito Dios, y lo digo con humildad, de que entre nosotros, hermanos, se ha manifestado esto. Por eso se ve esa manifestación de Dios, esa unidad, porque hemos sido instruidos. Dice Emilio que, acordándome ahorita del pacto que hice con mi amigo Jonathan, dice que aquellos de Corinto llevaban su propia comida. En la cena del Señor, si Dios me da a mí una buena comida, yo tengo que traerla a la cena. Sí. Pero tengo que compartirla con todos ustedes. Sí. Eso es así. Porque vaya, digamos que alguno de ustedes no trajo nada, pues no recibió nada. Pero como yo traigo, Sí, comemos todos. entonces yo los convido a todos. Así es. Entonces yo les doy y no me quedo con él. Así es. Se echa a Porque eso perder. de que Dios me lo dio para mí, eso no funciona. Se echa a perder. Eso Y no- usted, ¿verdad? Vino y suplió la necesidad de Exacto. Bueno, yo lo he resaltado de que yo por medio de muchos de ustedes, yo he recibido aclaración de algunas cosas. ¿Y eso cómo se llama? Compartir. Me tiraron mi piernita de pollo. Estaba como muy debilitado en esa área, entonces me dieron para fortalecer. Y ya la fortalecí. Padre, gloria a Dios por eso. Tremendo. Hay mucho que decir, ¿verdad? ¿Mm? Sobre este Sí. tema hay mucho que decir. Sí, hay mucho que decir. Ahora, fíjese que lo último podríamos mencionar, creo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero sería bueno que mencionamos el punto cuando digo, 7:30. ¿Ah? 7:30. bueno, sería bueno mencionar un poquito nada más, cuando dice que hay que hacerlo en memoria de Él. A ver qué podríamos decir. Sí, no, Hacer porque en dice que hay que memoria. hacerlo en memoria de Él. ¿Qué es eso? Es recordando, Ajá. Valorar. Puesto los ojos en Jesús. valorar el sacrificio de Él. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? En el autor, consumador de la fe. Siempre no olvidar, ¿verdad?, el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Que eso nos llevó, ¿verdad?, a esta gloria donde estamos ahorita. Oh, Padre. Ese fue el medio. Jesús, ¿verdad?, fue el medio para que nosotros estuviésemos aquí en esta gloria tremenda. Sí. Valorar el sacrificio Así y el regalo que dio después. El sacrificio de su muerte y el nuevo pan. Correcto. Que todo lo que nosotros recibimos fue por medio de Él, por Sí. los sacrificios. Por el sacrificio del Señor. Todo es- Exactamente, eso es hacerlo en memoria de Él. El apóstol Pablo lo dijo, no sé si alguien me busca esa cita. Julio mencionó la vez pasada, no sé si es el mismo texto que va a decir usted, y dice llevando, Es- Ah, el cuerpo llevando por por todas. todas partes. No, llevando por todas partes La muerte. la muerte. la marca, dice. No, la No, muerte. busquémoslo mejor, hermano. Sí, lo lea. Busquemos el texto. Muere rápido, Sí. ¿Cuál es? Eso se llama Para que la vida agradecimiento. de Jesús se manifieste. Sí. A ver quién lo tiene. Antes de Hay que andar el leer ese alimento solo- ahí en todos los lugares. ¿Va? ¿Ah? Hay que No, andar es el que es alimento en todos los necesario. lugares. Es ¿En necesario. dónde es en Corintios? Es Sí. necesario. Solo para terminar un poco mi participación, quería leer este texto que está en Apocalipsis 3:20, que habla Segundo de Corintios 4. sí. sobre la puerta, que decía Darío, cuando vamos a una casa, vamos a compartir una cena. Así es. Ya llevamos la comida. Sí, el mismo Señor dice aquí en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. ¿Verdad? La palabra de Dios llama, el hermano que va es el mismo Señor, pues, porque lleva lo que es la cena del Señor. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. ¿Verdad? Es lo que decía Darío, que cuando vamos a una casa, ahorita que estamos nosotros en ese camino de andar en las casas, en eso andamos, compartiendo la cena. ¿Verdad? Partiendo el pan. Así es. Yo les voy a decir, yo estoy muy contento de la forma que Dios nos tiene trabajando. La verdad se los digo, estoy muy contento. Porque, no sé, yo siento que nos estamos moviendo, ¿no? Estamos llegando donde hay necesidad. No estamos encapsulados. Jesús no estaba encapsulado en ningún lado. Caminaba, mire, de un lado para otro. Entonces ahorita ya nos comimos A unos discípulos, Un buen pavo. así, a unos discípulos, ¿verdad? Ellos no tenían un lugar de reunión, ¿verdad? Directamente, en específico no tenían, sino que ellos lo hacían en casa, se reunían en casa. Y era una gloria tremenda que ellos experimentaban. Claro. Sí. Y el mismo Pablo. Ajá, Pablo también. Tanto ¿Qué? caminaba, hermano. Pablo caminaba así. Sí. ¿Qué decía? ¿Qué Yo no texto? encuentro más. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, Ahí está. para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos mortales. Ah, Padre. Ah, padre. Ese es comerse el cuerpo. Llevando el cuerpo. Sí. Comerse a En Jesús. nombre de Él, en memoria de Él. Sí. Exactamente. En memoria. Bueno, Y entonces- comernos a Jesús es decir, no, nosotros estamos aquí por lo que Él hizo. Así, Exactamente. Así es. Valorando. Valorar. Por lo Darle que él toda la hizo. gloria. Sí, es correcto. Y ponerlo a él en primer lugar. Claro, ¿Eh? darle Porque toda se la gloria. entregó Ah, Padre. y pagó el precio, está en Isaías 53, Ujú. para que nosotros estuviéramos disfrutando de este nuevo pan. Va. Sí. Ese es comerse al cuerpo del Señor. Tremendo. Pero si todavía el que cree de que esté comiéndose una galletita y un poquito de vino, está bien lejos. Dijo, Bien hermano, hay un texto que dice también, no sé si ustedes lo han leído, de donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces aquí están las águilas aquí. Estamos comiendo el cuerpo. Sí. Está bueno. Pero no en Disfrutando. Motagua. ¿Ah? Las águilas. Sale el azul profundo, ¿va, Julio? Ahí están las águilas, hermano, estamos comiendo el cuerpo. Sí. Ah, el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Sí, aquí están las águilas. ¿Ah? Aquí están las águilas. Puras águilas aquí. Son Vamos. las águilas. Menos dos dice. Vuelan. ¿Ah? Menos dos dice Saúl. Las águilas vuelan. Bueno, hermano, No, entonces, qué bueno es esto. maravilloso el Señor, ¿verdad? Y gracias al Padre. Y concluimos de que la cena del Señor es cada vez que nos reunimos y compartimos la palabra. Estamos participando No es una vez al en año. la cena del Señor. Y no es una vez al año, como dice Beli, sino es siempre, Sí. siempre. Es cierto. Y lo importante es esto, que cuando nos reunimos, venimos a compartir la cena. ¿Verdad? Ahora, pero ¿qué pasa cuando en una congregación el tema principal no es la palabra, sino que El es hermano. el hermano? Ah, la cena. No esa es la cena del Señor. Ese es tomarla Eso indignamente. es exactamente, indignamente. Y por eso es que se manifiesta la mucha debilidad, la mucha enfermedad. Ya muchos están dormidos. El sueño. Muchos están dormidos y aquel que ya está dormido está pronto a morir. Como dijo el apóstol Pablo, despiértate tú Que duerme. y levántate de Entre entre, los muertos. porque ya está cerquita Está con los aquí, muertos, con ¿va? los muertos. Sí. ¿Entiendes? No, Entonces, y, ya- si está mal ubicado como Eutico, sí, sí, no, el que duerme va a se morir. cae. Se va a caer y va a morir. Y ojo que siempre estaba en Altura. la tercera planta, oye bien, estaba en alturas. Así como muchos cristianos que tienen conocimiento están en alturas. Pero ojo, Pero pero puede que ¿en esté qué? en la cornisa. ojo. Peligroso es Sí. dormirse. Ah, padre. Así que hermano, pues ha sido un Omar gusto. tiene Así algún es. aporte. No sé si Omar tiene alguna aportación, Omar. Pues, mencionando ya lo último que se decía, haciendo memoria del Señor, decía que era recordar, hermano Darío, hermano José, recordar al Señor, recordar que Él fue, como mencionaba hermano José, que Él fue el que
que se entregó pues por nosotros, que dio su vida por nosotros. Y creo que es muy importante mantener humildad en nosotros. Esa humildad, reconocer de que todo proviene del Señor, o sea, que todo lo que recibimos, todo lo que recibe cada uno de nosotros, proviene del Señor. Así O es. sea, hay que aceptarlo con humildad y no hay que enaltecernos. Sí, Porque eso trae borrachera, enaltecerse, Ajá. Trae mareo. embriaguez. Sí, Así es, sí. entonces hay que mantenerse en humildad, reconociendo que todo proviene del Señor. Y fíjense que tremendo, ¿va? Porque cuando no se reconoce, por ejemplo, de que las cosas vienen de Dios, en la iglesia se menosprecia al humilde. Si va a predicar, por ejemplo, el hermano que es humilde y aquel que cree que tiene bastante conocimiento es capaz de no estar en la reunión. Yo logré ver eso. Hay algo también que muchos están haciendo ahorita por el mucho conocimiento que tiene. Fíjense que están desechando a Jesús. Sí. Ya dicen que Jesús era el velo. O sea, es que hay que ver desde qué punto era velo. Sí. Pero la verdad, hay una verdad que fue por medio de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que nosotros estamos acá. Sí. Eso no lo podemos desconocer. Y dejarlo a un lado. Y tampoco es que estamos dormidos en Jesús. Nosotros simplemente resaltamos las cualidades de Jesús Y valoramos el sacrificio. y valoramos el sacrificio de Jesús. Así es. Pero nosotros vamos hacia adelante, Así es. sin olvidar nunca ¿Por quién estamos? por No es quién que estamos. siempre, por eso se mencionaba lo último, ¿Quién en estamos? memoria de Él, siempre Esa tener Eso eso presente, Sí, siempre. de Modelo de Jesús. Vamos hacia adelante, pero siempre estar recordando que fue el mismo Que fue- Señor. ¿Qué fue el medio? Por el correcto. sacrificio. Y eso lo resaltó el Camino al apóstol Padre. Pablo. ¿Se acuerdan cuando dijo, puesto los ojos en Jesús? Y qué tremendo, ¿verdad? Alguien que es un mal agradecido. Cuando le hizo un favor, ¿verdad? Y olvidar que le hizo ese favor. Es bien tremendo, eso es un desagradecido. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que nos está enseñando a eso, a ser agradecidos con Dios, Así con el mismo Señor. Ah, Que Padre. el sacrificio que hizo fue muy lindo, muy especial. Gracias a Dios estamos Ah, Padre. Entonces, hermano, finish. estamos, gracias al Padre, bien Satisfecho. cenado. Así es. Bien cenado. Game over. Sí, bien cenado. Y pues esperamos también que los hermanos que se conectaron también hayan disfrutado de la cena. Así es. Así que... Hay un comentario aquí de Juana Guzmán, dice rica cena. Bueno. Disfrutó Gracias, ella. ¿verdad? Por mirarnos, Bueno, escuchar al Señor. Ya compartió. Sí. Ya compartió la cena con nosotros. Ajá, así es. Ah, Padre. Qué bueno, no, gracias al Señor. Entonces creo que con esto pues concluimos y damos gracias al Señor por todo lo que se ha realizado. Bueno, bendecimos a los hermanos que se conectaron, a todas las personas que se conectaron. Y bendecimos a las personas también, las que van a ver este en vivo después, Sí. ¿verdad? En YouTube. ¿Verdad? Y también lo van a ver por... En YouTube lo vamos a subir. Estén pendientes, lo vamos a subir también a la página de YouTube. En Cristo somos uno. Iglesia de Cristo, pues ya se me olvidó porque estamos como nerviosos. Iglesia de Cristo, en Cristo somos uno, ahí en YouTube. Ahí lo vamos a estar subiendo este mensaje también para que estén pendientes. Ahí. Suscríbanse, denle un like para que les caiga la notificación cuando lo subamos. Sí. Y Compartan. compártanlo también. Sí. Compartan esta transmisión. Ok. Así es. Bueno, hermano, entonces a todos los declaramos Bendecidos. Ah, Padre. Ah, Padre. Glorioso, Ah, glorioso. Gracias, glorioso. Glorioso. Gracias.